Muy buenas noches, señores. Bienvenidos a Santo y Seña, donde hoy vamos a desnudar las distintas modalidades del contrabando en Uruguay, como nunca se ha hecho. Tanto en la frontera con Argentina, donde fuimos al litoral del río Uruguay, como en la frontera con Brasil, al norte del país. Una investigación en la que vamos a compartir testimonios increíbles con denuncias gravísimas de funcionarios aduaneros, de policías, de choferes de ómnibus, que dan cuenta detalladamente de los distintos mecanismos del ingreso ilegal de mercadería y de droga al país. Pero no solo eso, sino que también en los lugares donde hay controles aduaneros, verán cómo la que manda es la coima. Es por eso que a partir de este momento, contrabando por aire, mar y tierra es nuestro Santo y Seña. Muy buenas noches, bienvenidos como siempre en vivo de los estudios de Montecarlo TV Canal 4, pasadas las 11:05. Alejandro Bicho Amaral, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Fernanda Cossack, ¿qué tal? Buenas noches, Nacho. ¿Novedades de la escribana estafadora del programa pasado? Sí, a partir del informe nos escribieron 20 personas más, 20 damnificados. Incluso gente de acá dentro del canal me frenaba y me contaba alguna experiencia que tuvo. Por un monto de, hasta $167.000. O sea, más de lo que habíamos visto incluso en el programa. Porque el programa pasado hablamos de un total cercano al $1.000.000, ¿no? Sí, de todo lo que había estafado, ¿no? Podríamos estar hablando de más, porque y se agregan no todo el mundo la había denunciado. Recordemos que días pasados fue procesada con prisión, ¿no?, esta escribana. Y hablando de profesionales chantas, tenemos novedades de Michelle Suárez. ¿Cómo olvidarla, no? La hicimos bastante popular o impopular, diría yo, aquí, sí, ¿no? Debido a los delitos que cometió, por los cuales fue procesada, recuerden, por estafa, por falsificación, estaba con arresto domiciliario, pero ahora se le suma un nuevo pedido. Esto es fresquito, de las últimas horas, nuevo pedido de procesamiento de la Fiscalía, en este caso por adulterar certificados médicos. ¿De qué estamos hablando? Ocurre que para justificar no presentarse a unas audiencias, ella presentó recetas firmadas por una médica que le indicaba una medicación y le agregaba reposo por 3 días. Claro, el agregado era de ella, de Michelle Suárez, ¿no? Para decirle al juez, mire, ¿por qué no pude venir? La médica me dijo que yo tenía que quedarme en mi casa. Claro, y cuando interrogaron a la médica, reconoció su firma, pero negó la certificación del reposo. Claro. Y bueno, y los peritajes dijeron que era la letra de Michelle Suárez. Esta tarde, cuando le preguntaron al juzgado a Michelle Suárez, ella dijo, no, ni lo afirmo ni lo niego, ¿no? Pero en fin, probablemente sea procesada y se le sumen entonces nuevos delitos y siga un buen tiempo más en ese arresto domiciliario en el que está. Un nuevo dolor de cabeza para la ex senadora comunista, abogada trans. Bien, hablando de dolores de cabeza, sabés que el otro día, ayer era, ¿no? Unas contracturas, no sé si es el estrés, esto de trabajar en periodismo no es grato, ¿no? No. Pero la verdad, sentí que me había pasado por arriba un camión. Y gracias a Perifar, solucionado el problema. Perifar que alivia todos los dolores. Sí, Perifar es ideal para el dolor de espalda, para el dolor muscular, articular, de cabeza y hasta dental. Por eso es el analgésico de todos los uruguayos. Y ahora también en cápsula blanda y rápida acción. Tengo para darles a ustedes. Ay, ¿no? Muchas gracias. Para Michelle Suárez también le podríamos dar alguno que otro, ¿no? Pero sobre todo le creó dolores de cabeza a los incautos que cayeron en sus garras. Y creo que más de uno va a precisar un Perifar después del informe que vamos a compartir con ustedes. Presten atención a esta primera parte, donde aquí van a ver cómo Patricia Martín viajó al sur del río Uruguay, litoral, con Argentina, y van a ver las gravísimas denuncias. Yo creo que a partir de este momento empieza a temblar el director nacional de aduanas, Enrique Cano. Graves denuncias que van a traer cola porque todo se sabe. La falta de controles en la frontera facilita el tráfico de drogas, de armas, de personas y el contrabando. Horacio García Daglio es administrador de aduana y entró por concurso a la aduana del Chuy en el año 82. Luego de finalizar una especialización en Estados Unidos, Horacio vino a trabajar como voluntario a esta aduana en Paysandú. A la semana confiaron en mi trabajo y me pusieron de jefe del puente. Realmente desarrollamos junto con los compañeros una labor que decían que era imposible, enderezar aquello, y sin embargo
se pudo, es simplemente actitud. Y a los 3 meses el director nacional de aduana decide ponerme como administrador de la aduana de Paysandú. En un principio, García Daglio tenía un muy buen concepto de Enrique Cannon. El propio director nacional ha estado pregonando durante todo su pasaje por la aduana el daño que le hace al país el contrabando chico, el contrabando hormiga, el contrabando diario, la fuga de dinero por impuestos al consumo que se va para el exterior y que debería servir para hacer cosas en Uruguay como arreglar escuelas, arreglar clases. Esto, lo he dicho 1000 veces, conspira contra el mundo del trabajo del Uruguay, contra el empresario consciente que cumple con sus obligaciones tributarias y el trabajador que depende de que su producto sea vendido en este mercado. Y también el funcionario público también que vía la recepción de tributos cobra su salario. Lo seguimos a pie juntilla, de ojos cerrados, porque realmente era la verdad lo que está diciendo, el mal que le hace al país el contrabando. A mis espaldas se encuentra el Puente Internacional General Artigas, que une la ciudad argentina de Colón con Paysandú. Cuando llegué a Paysandú, me acuerdo que a las 10 de la noche mirabas hasta el puerto, no había un auto, estaba todo el mundo en Colón. 9.000 personas por día pasaban. Todo el dinero se iba para allá. Todo el dinero se iba para allá. Locales abandonados, locales para alquilar por doquier y los comercios tecleando. Fui uno de los artífices de la instalación de 0 kilo porque definitivamente era la única forma de solucionar aquello de una forma determinante. Se contó con mucha ayuda del director nacional. Afortunadamente, cuando salí de allí a fines del 2015, realmente la ciudad estaba recuperada. Paysandú hizo el 70% de las incautaciones de todo el país, lo que vale decir que las otras 18 aduanas restantes hacían el 30%. Hicimos más de 9.000 procedimientos en un año y poco. Donamos 110 toneladas de mercadería. Pero a medida que pasaron los años, García Daglio se fue desencantando de Cannon debido a sus contraórdenes. El propio director nacional ha abandonado esa prédica que hacía unos años atrás y parece que todo se hubiera borrado con el codo, lo que escribió con la mano. No fue la primera vez que el director nacional me defrauda dándome órdenes para que yo me salga de lo que es debidamente correcto, legalmente correcto, para hacer lo políticamente incorrecto. Como por ejemplo anular procedimientos en Paysandú, ordenándome, nunca directamente, lo hace por supuesto en forma verbal y por gente debajo de él, obligándome a clausurar procedimientos bien hechos y ordenándome que no le dé noticia al Ministerio Público. Es una cosa grave. Es una cosa grave. Pero además de Paysandú, hay varias rutas del contrabando al sur del río Uruguay. La ruta del contrabando sigue para lo de Soriano, Palmira. Palmira es un lugar siempre de contrabando, Punta Gorda. Dolores, La Graciada, La Concordia es el punto neurálgico de todo lo que venía desembarcando de Argentina ilegalmente. Bolsones con ropa, bolsones con droga, lanchones con droga, con el dinero Kirchner. Toda la parte del río Uruguay donde encontró. Fue y sigue siendo una ruta de entrada y salida de todo. Fue y sigue siendo una ruta de entrada y salida de todo. ¿No hay radares en esa zona? No, acá no hay radares. La Armada mismo lo asumió que en esta zona no existen los radares. El radar de Carmelo actualmente no lo tenemos operativos. Estamos en un proceso de adquisición de 2 radares nuevos. ¿Estiman en cuánto tiempo hace que no están operativos? Hace unos años. A 30 kilómetros de la ciudad de Conchillas, en el departamento de Colonia, se encuentra El Manzano, una zona conocida por donde entra parte del contrabando a Uruguay. Es una playa muy utilizada por contrabandistas. No solo eso, sino también por narcotraficantes. Por narcotraficantes, ¿no? Acá estamos en los fondos de la ciudad de Conchilla. Más adelante tenemos El Manzano, donde pasaban todos los bagallos de la Argentina para el Uruguay por esta zona. Se usaba este lugar por el lugar estratégico, por las calles, porque hay muchos caminos, muchas salidas, y que van a las rutas nacionales, a la ruta 2, Porombúe, Cardona, Rodó, Tararira. Y no hay control policial. Y es que... Ni de aduana en estos caminos. No, en esto no hay nada, acá no existe, es tierra de nadie. Es tierra de nadie. En esa playa se bajaban contrabandos desde electrodomésticos hasta mercadería. Por lo general bajaban y ya al tener acceso a la ruta 21, ellos seguían derecho para Montevideo. Acá era donde siempre estaban los pescadores y hay un rastro de que siguen
estando acá, ¿no? Acá era donde bajaban todos los bagallos y está todo señalizado ahí, los ven, las boyas. Y tenemos las islas acá, a muy poco distancia está acá la isla que nos cruza con Argentina. El policía que era honesto fue el que agarró algún contrabando ahí. Después los otros policías, el que no agarraba nada, era porque no quería agarrarlo por algo. La zona del Manzano lleva décadas siendo una puerta de entrada al país. Y este exfuncionario policial recuerda un hecho sucedido hace unos 10 años. Dos policías haciendo el recorrido por estos caminos mismos, por ahí por el Manzano, avistaron una embarcación que estaba arrimada a la orilla, bajando cajas y con armas, ya en ese tiempo con armas de gran calibre. Comunican a la seccional pidiendo apoyo y la seccional comunica a la jefatura Colonia. Viene una orden de jefatura a la seccional y la seccional les comunica que se retiren y no intervengan. Que se retiren y no intervengan. Hasta el día de hoy no saben qué pasó, mandaron a retirar a los policías, no procedieron. Uno de los destinos de todo ese contrabando que entra al país son los locales comerciales de la zona, como por ejemplo Dolores, jurisdicción donde también estuvo García Daglio. Hicimos muchísimos, cientos de procedimientos en locales comerciales, obteniendo siempre un buen resultado, aumentando el 500% de las incautaciones que se venían haciendo y sobre todo molestando a gente que le vendía sin documentación dentro de Uruguay a los comercios establecidos. Vinieron emisarios de Montevideo, de cierto barrio comercial, a ofrecernos para que bajáramos los decibeles. ¿Qué les ofrecían? $35.000 de entrada. $35.000 de entrada. Siempre se han manejado así, lo encuentran ya una cosa razonable, entonces no vamos a hacer la araca, dije conmigo no y ya está. A la semana me llega el verticalazo de que no puedo hacer más procedimientos. Pero no solo a este aduanero le dieron órdenes de no hacer su trabajo. Estos funcionarios policiales también tuvieron trabas para fiscalizar. Un día hice el trabajo normal, como hacía todos los días, y recibo una llamada del encargado que me quería ver al otro día de mañana. Me solicitó que para mover la camioneta en el turno de la noche tenía que llamarlo a él a la casa y me dejaba la camioneta sin combustible y no quería que pasara por tal camino. Entraban a trabarnos y nos mandaban a hacer operativos a la ruta. Entonces nos mantenían en la ruta haciendo controles y obviamente como que liberaban la zona. Nosotros sabíamos que nos mandaban ahí, nos mantenían 4 o 5 horas en una ruta tirados, haciendo nada, y los contrabandos pasaban por otro lado. Yo me entrevistaba con vecinos, con todo, y manifestaban que siempre se habían movimientos extraños, luces, embarcaciones, imposible de poder proceder porque la gente no se tiene miedo o qué, no denuncia, y órdenes directas de los encargados que no moviera la camioneta y que no hiciera el trabajo que tenía que hacer como que correspondía. A su vez, estos funcionarios policiales veían cómo otros policías levantaban dinero en distintas estancias. Salíamos con los encargados de la seccional y veníamos a un lugar acá en el medio del campo. Veía cuando le daban plata al encargado mío, dólares, y nos veníamos para la comisaría y no hacíamos más nada. Se les llamaba levantar la quiniela. Entonces decía el comisario, anda a levantar la quiniela a tal campo o a fulano. Iban los de confianza, traían su dinero y bueno, y ahí repartían la coima. Cuando viste esto del dinero, ¿hiciste la denuncia? ¿La avisaste a algún superior? Sí, como corresponde al encargado mío. Tanto de todo lo que está pasando en esta zona, en Carmelo, como en todo el departamento, obviamente que el jefe Iroa tiene total conocimiento de lo que pasa. La playa de la Graciada, donde desembarcaron los 33 orientales, es otra de las vías por donde entra mercadería y también droga al país. Pasaban en lanchas rápidas, por lo general que se utiliza hoy en día para contrabandear la droga o alguna mercadería media liviana para poder entrar y salir rápido. Por el camino que lleva a la estancia histórica La Ordoniana, se llega a una playa llena de ranchitos. Según vecinos, funcionarios policiales y pescadores, es en este lugar que hoy se está bajando contrabando y droga. Cuando llegamos al lugar, estaba vacío y daba la sensación de ser un aguantadero. Estamos en el balneario La Concordia, a orillas del río Uruguay. Río arriba, a 24 kilómetros, se encuentra la desembocadura del Río Negro y las islas Lobes y Vizcaíno, por donde entra parte del contrabando a Uruguay. Yo pescaba ahí, hacía zafra y bueno, en ese interín acampábamos en monte. De ahí tiene muchas entradas diferentes islas
donde siempre encontramos embarcaciones argentinas, algunas pescando, otras no. Las orillas encontramos motos, bolsas con cosas, como por ejemplo ropa de contrabando. Y estamos hablando que desde ahí donde nosotros pescamos quedan alrededor de 10-12 minutos en ir a Buenos Aires. Y acá, en esta isla, de este lado acá hay cabañas acá adentro, hechas mismo por los argentinos para quedarse. Muy bien preparadas, ¿no? Con candado, con todo, tienen nafta inclusive ahí, por si tienen que hacer muchas más vueltas. Acá hay unas entradas de agua así que le hicieron ellos mismos para esconder las balsas. Por acá es donde se deja todo. De acá hasta acá, ¿cuánto demoras en una lanchita a pasar? De acá hasta acá 5 minutos. De acá a acá son 15 minutos. Los pescadores de la zona han visto en varias oportunidades todo tipo de contrabando. Droga, ropa, cantidad. Te puedo decir que hasta llegué a ver 100 motos en la orilla, esperando que le vinieran a buscar. Yo, por ejemplo, una vez, por decirte algo, encontré una bolsa, había joya, había armas, y tal. Quisimos, la volvimos a tirar para dentro del lado. En ese caminito que había encontramos un arma con precinto y una bolsa de nylon, era un fusil de 6 tiros con cargador igual. También digo, hemos encontrado ropa, hemos encontrado droga, hemos encontrado armas. ¿Qué droga? Cocaína en cantidad. Cocaína en cantidad. Estamos hablando de 50 kilos a $7.000, tú sacas la cuenta. Y estamos hablando de las lanchas que tienen ellos, tienen 9 metros y cargan hasta 3-4.000 kilos. Y se reía porque decía que en Fragmento había un puesto y que no lo podían agarrar, que tenía la lancha más rápida. Decían, me corretean, pero nunca me pueden agarrar. Decían, me corretean, pero nunca me pueden agarrar. A la otra semana aparecía con otra lancha de otro color y todo así, ¿no? ¿Alguna vez te pasó que te ofrecieran dinero para traer cosas? Sí, varias veces. En realidad, o sea, la mercadería eran bolsas negras, nunca dijeron ni qué tenía ni nada, y te dan alrededor de $1.500. Y te dan alrededor de $1.500 por viaje. O sea, en 12 minutos te hacías $1.500. Te hacían $1.500. ¿Con quién hablaban? Era un argentino en realidad que era el que también pescaba, también se dedican a la pesca, pero ellos tenían todos los contactos, ¿no? Cuando ellos no podían o algo, siempre le pasaban a otro muchacho. Y después, todo el contrabando que llega por el río Uruguay es distribuido en varios puntos por tierra. Camioneta, en camiones también con zorra, como por ejemplo cargaban la ropa. Camiones con zorra. ¿Y esto era algo que vos veías todas las noches? Casi todas las noches. Te puedo llegar a decir que 3-4 veces a la semana. 3-4 veces a la semana. Tuve un conocido que hasta le pagaban para ayudar a cargar el camión de contrabando. Desde la orilla hasta el camión que llegaba. O sea, que la gente del pueblo sabe, las autoridades saben ahí, entonces la policía. Claro. Todo el mundo sabe, pero nadie dice nada. Todo el mundo sabe, pero nadie dice nada. Pero además de entrar por mar, muchas veces el contrabando llega por aire. Concordia, la Playa Graciada, son todos lugares de toda la vida de contrabandos. Y de avionetas que bajaban a los campos también, o que tiraban paquetes desde ahí. Si en lancha estamos hablando 12-15 minutos, por el aire también. Estamos hablando que yo he encontrado, por ejemplo, en el medio del campo, y que poca gente lo ha visto, los tarros de leche que antes se usaban, llenos de droga. Y nadie sabe nada, supuestamente. Hace poco tiempo atrás, ahí en Soriano, un propietario de un campo vio que una avioneta tiraba unos paquetes y era un paquete de cocaína. Rodrigo trabajó durante años en Carmelo para una empresa que hacía el mantenimiento de las casas residenciales y hoteles de los barrios privados de la zona. Una vez, trabajó durante semanas sobre el techo de un hotel ubicado frente al aeropuerto Sagarzazú. Vimos que 2 camionetas marca Hilux de una cabina simple estaban al principio de la pista, exactamente ahí donde está lo que es la ruta 21. En cierto momento baja la avioneta empieza a carretear, digamos, hasta que frena, y en el momento que frena sale la primera camioneta Hilux, se abre la puerta del avión y empiezan a bajar lo que son unos bidones de glisofato, que es un químico que se usa a nivel del agro. Se arriba la segunda camioneta y hacen exactamente lo mismo. En el momento que terminan de cargar lo que es la segunda camioneta, el avión vuelve hasta el principio de la pista, ahí contra la ruta 21, y despega. Pero también ese mismo día vi bajar el avión más de una vez, muy posiblemente unas 3 o 4 veces. Y en cada una de las veces que paraba lo que era el avión, siempre bajaba algo. Siempre estaban bajando unas cajas, siempre estaban bajando lo que eran unos paquetes. ¿Recordás si esos aviones cuando bajaban o esas camionetas cuando cargaban, vos veías que frenaran en las oficinas que hay allí en Sagarzazú de aduana o de migración? Sinceramente nunca había nadie en el aeropuerto. Sí vi aterrizar el avión quizás unas 30, 40 veces, sin exagerar. Bajar lo que era mercadería, cargar mercadería en diferentes tipos de vehículos y salir los vehículos dentro del aeropuerto, pero nunca había nadie del aeropuerto, nunca había nada. Ningún funcionario policial ni nada.
ni de migraciones tampoco, ni de aduana tampoco. ¿Esto pasa hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy pasa. Hasta el día de hoy pasa. Tengo conocidos que hacen zafra y esto es normal. Y obviamente esto nunca se terminó, acá no hay controles de nada. Una de las personas que vi y reconocí ahí fue al señor de Narváez, justamente, bajarse del avión varias veces y varias veces bajarse con bolsa, ¿no? Subir a su camioneta y acompañado siempre por alguien y bueno, y irse con los bolsos, Y por lo poco que sé, digo, el otro día esos bolsos no quedaban en La Concordia, en el barrio privado de La Concordia, el de su propiedad, sino que esos bolsos al otro día, muy temprano a la mañana, abandonaban lo que era Carmel. Cada vez la sociedad quiere más cristalineidad, quiere más limpieza, quiere mejores ejemplos de su empleado, de la gente que le están pagando los sueldos. En ese caso es que yo digo de que todo puede cambiar. Una gran aceptación por parte del público a limpiar, pulir ese cartel que es de la gloriosa Dirección Nacional de Aduanas. Pero estos trabajadores no solo veían llegar contrabando por el río Uruguay, sino que también a varias personalidades conocidas. Yo llegué a sacar un yate que se había quedado varado porque muchas veces en esa parte muchos bancos de arena. Justo íbamos pasando y vimos que ese yate era demasiado grande para pasar por ahí entre medio de las dos islas, porque ahí estamos hablando que hay 4 metros, 3 metros. Y ese día había marea baja y habría 1,5 metros y estaba varado ahí. Lo sacamos, el tipo estaba tomando champán o no sé lo que era, saca un maletín lleno de plata, nos dio, no me acuerdo si $5.000. Y estamos hablando que fueron 5 minutos. Agarramos una piola, lo sacamos y ya estaba. Y el tipo se reía. No sé ni quién era, ¿no? Ni le pregunté el nombre ni nada. Yate argentino que te estoy hablando que venían con muchas cosas, muchos conocidos argentinos. Y por ejemplo, Cristina la vi más de una vez. ¿Arriba un yate de Cristina Arriba Kirchner? Un yate. Sí, señor. Una vez nos pasó una cosa muy cómica, que fue estar trabajando en la casa de Huberto Roviralta, quizás lo relacionen por Susana Jiménez justamente, y la persona encargada de la casa, no sé si se llama el mayordomo o como le llame él, nos pidió que nos retiremos de la casa porque en ese momento venía Daniel y Karina y nos empezó a juntar la herramienta, las escaleras y medio se alborotó. Cuando quisimos acordar, que entró a la casa fue Daniel Scioli y Karina Rabolini, por eso era que no quería que estemos ahí. Y después nos comentó también, digo, de que cuando Daniel Scioli y Karina Rabolini llegaban a Uruguay, llegaban al puerto del Faro, y no querían anunciarse como que estaban acá en Uruguay. Hay personas que están muy relacionadas entre sí. Uno de ellos es Federico Bonomi. Otro es el Pacha Cantón. Otro es Diego de Narváez. Es un núcleo de personas que se mueve de forma muy cerrada y bueno, por lo que se sabe, están manejando el ambiente ahí, ¿no? Una vez fuimos a trabajar al barrio privado del Faro. Fuimos a entrar por la entrada donde entra el personal de mantenimiento o el personal que trabaja dentro del Faro. Y el portero nos paró y nos dijo que por orden de Núñez, jefe de seguridad del Faro, se nos negó la entrada para entrar dentro del predio, con la excusa de que ese día iba a estar Bonomi dentro del predio. Yo irónicamente le dije al guardia que no pasaba nada, que Bonomi ya había estado hablando con nosotros una vez, que sabía que nosotros trabajamos ahí adentro, y él me aclaró que no era Federico Bonomi, sino que era el ministro Bonomi el que iba a reunirse ahí adentro con alguien. Una vez me tocó ir a hacer un trabajo a un predio que se llama La Concordia. Diego Viganó de Narváez es el dueño. Aclaro antes que Diego Viganó de Narváez es el sobrino del político argentino, Francisco de Narváez. Y bueno, y él nos comentó que quería fraccionar ese predio, La Concordia, para venderlo por lotes y que cada lote se pueda construir lo que es una casa, que inclusive que hasta darle un pedazo de viña. Pero él estaba bastante complicado porque no le permitían fraccionar, ya que es una zona rural. Y tiempo después nos sorprendió porque nos comentó que, que había hablado con Zimmer, que se había reunido también con Mujica y a base de favores, a él le habían permitido fraccionar lo que era toda esa zona, ¿no? Y poderla vender justamente por lotes.
Impresionante lo que pasa, en este caso, en la frontera con Argentina, en el río Uruguay. Los testimonios, yo decía, son denuncias gravísimas. Acá estamos hablando de funcionarios policiales que dicen cómo sus propios superiores le decían, no, ahí no vayas, ahí no fiscalices. Cómo la expresión era levantar la quiniela, levantar la coima, ¿no? También funcionarios aduaneros, como García Daglio, un administrador, es un jerarca de aduana, diciendo cómo desde arriba de la dirección, Enrique Cannon, le bajaba línea para no fiscalizar en determinados lugares. Bueno, los televidentes que están mandando mensajes lo dicen, ¿cómo está Santoiseña? Hay otro que pregunta si los fiscales de este país no ven Santoiseña. El informe de hoy asusta, qué impunidad. Yo creo que el fiscal de corte, Jorge Díaz, así como cuando hiciste la ruta del dinero acá, mandó un pendrive con el programa de Santoiseña a la fiscalía para que investigara. Y lo mínimo va a tener que hacer eso también con el programa de hoy. Patricia Martín, buenas noches. Hola, sí, buenas noches. A ver, esto tiene algo que ver con la ruta del dinero acá, que es el informe que habías hecho. En realidad fue pensado originalmente como un solo tema y lograste tanto material que lo dividimos en dos, ¿verdad? Sí, justamente cuando empezamos con el tema del contrabando, en algunos puntos del país nos dimos cuenta que al final pasaba en toda la frontera. Sí, bueno, si uno habla de contrabando, se tiene que referir ineludiblemente al bagashopping, porque es una institución, bagashopping, ¿eh? Y existe hace años en Salto. Es más, hicimos un programa a ese respecto, creo que estamos compartiendo imágenes precisamente de cuando fuimos en aquella oportunidad, un monumento al contrabando, ¿no? Sí, en realidad las personas por miedo no accedieron a darnos entrevista, pero lo que sí hicimos fue hablar con un montón de personas que viven en Salto y que ven estas situaciones a diario, con ex aduaneros, con funcionarios de migraciones y también... ¿Cómo se les llama a los que hacen el laburo de llevar el contrabando? Justamente hablamos con dos pasadores. Pasadores, ¿no? Bueno, el pasador hace eso, ¿no? El pasador es un contrabandista, pero estuviste hablando con ellos específicamente. Sí, y ellos justamente fueron los que nos contaron, bueno, cuál es la tarea de un pasador, que son personas que hace años que se dedican a hacer esto y lo que hacen es traer mercadería de la ciudad argentina de Concordia, la cruzan por el puente a Salto. Eso es... Sí. Suena muy simple, ¿no? Lo que hace el pasador, pero vamos a desnudar ese mecanismo, porque, a ver, el bagashopping tiene más de 20 años, ese paseo de compras, esa gran feria que uno puede encontrar allí, con precios muy bajos, por supuesto, porque no pagan impuestos. Todos saben que los productos allí son de contrabando, por algo se llama, ¿no? Bagashopping, pero está a la vista de todo, y de todo. Si pudimos conocer el mecanismo que funciona, ¿Cómo se da esto del contrabando para el bagashopping? Hay distintos dueños de puestos del bagashopping que lo que hacen es ir a la ciudad de Concordia y van a los supermercados, ¿sí? Y eligen cuáles son las mercaderías que ellos quieren traerlas. Dejan algunos pagas, otras no. Y luego lo que hacen es mandar a estas personas que lo llaman pasadores, que tienen uno o dos, a veces tienen más pasadores, que van a retirar esa mercadería al supermercado en Concordia. Claro. La mayoría de estos trabajadores es un laburo que tienen, cobran por esto, ¿no? Y hace años que lo están haciendo, como los que hablaron con Patricia, están divididos por rubros, pues claro, el pasador de ropa, pasador de comestibles, ¿no? Está todo, ya le digo, hasta medicamentos. Organizado. También medicamentos. Medicamentos, ¿no? También se pasan. Y reciben un pago aproximado de unos 6.000 pesos por semana, eso es lo que nos decían, ¿no? Sí, a veces hacen más de un viaje por día, o sea, pueden hacer uno mínimo, ¿sí? Y tienen autos bastante especiales. Por ejemplo, hay algunos que le ponen doble tanque para poder traer nafta. Entonces, también hay otros que tienen doble fondo para poder esconder cosas. Y los que son más pesados en realidad ya tienen autos que no tienen ni siquiera asientos y que se ven los asientos de atrás, no existen. Es un auto sin asientos y todo lo que traen es bagallo. Claro, y uno dirá, bueno, pero entonces si lo traen a la vista, ¿cómo lo pasan? Y porque está arreglado, ahí está la coima. Y es lo que ocurre con funcionarios aduaneros, de migración, de sanidad y hasta en algunas ocasiones con los gendarmes argentinos. Claro, pero como hablábamos, todas estas personas reciben coimas, pero eso está todo organizado. Entonces hay un protocolo de acción. Dale. El protocolo de acción es, uno llega a la aduana y antes de hacer los papeles de migración, hablan con el aduanero que está en ese turno o con la persona de sanidad, le cuentan a la persona qué es lo que van a pasar y allí se arregla el precio. Y el precio depende de lo que uno traiga y de la cantidad que uno traiga, ¿tá? Si uno trae, por ejemplo, ropa en bolsas grandes,
poner entre 8 y 10 bolsas, ahí la coima se paga entre 10 y 12.000 pesos. Está tarifado, ¿tá? Porque las bolsas hacen bulto y se pueden llegar a ver con las cámaras que existen allí en la frontera, ¿no? Claro, por eso sale más barato, entre 5.000 y 7.000 pesos, pasar la ropa doblada o toda escondida adentro del auto. Tá. Si pasás solo comestibles, bueno, los aduaneros te cobran 5.000 pesos. Esa es la tarifa de la coima para poder pasar comida. Claro, pero cuando hablamos de comestibles, no es el surtido que va a hacer una persona para su casa. Hablamos de 100 kilos de azúcar. Dijeron que traen hasta más de 100 cajas de jugos en un viaje. ¿Cuál es la coima más cara? Los cigarrillos. Los cigarros es lo más caro y son más o menos 15.000 pesos o más lo que se pide por pasar una camioneta llena de cigarrillos. Bueno, también hay pasadores que traen carne desde Argentina, increíblemente. Dice, carne, bueno, sí, dice, es muy buena, obvio que es muy buena la carne argentina, para restaurantes salteños, ¿eh? Y sale menos, y en esos casos la coima para los de sanidad es de 500 pesos. Una módica suma de 500 pesos. Sí, en otra ocasión lo que llegaron a hacer fue comprar un freezer en Concordia, llenarlo de latas de Speed, este energizante que se vende más bien en los boliches. O sea que ahí el contrabando era el freezer y todas las latas de Speed que adentro. Y en esa ocasión se pagaron 20.000 pesos para poder pasar ese cargamento, pero se sigue, o sea, se pasa cualquier bebida alcohólica también, ¿no? Ahora, recién decíamos que hay cámaras en la frontera y en la aduana, y ustedes se preguntarán, pero entonces, ¿esto lo hacen a la vista de las cámaras? ¿No se deschaba? ¿Qué ocurre? El tema es que es una organización, entonces justamente uno llega al puente, mira al aduanero, le hace señas y la coima se entrega en la puerta de los baños, por allí donde la cámara no llega a registrar, entonces no hay ningún aduanero al día de hoy filmado por las cámaras de seguridad recibiendo una coima. Bueno, todo esto es en Salto con pasadores para el bagashopping. Ahora, cuando hablamos de bagashopping es ineludible aludir a Víctor Licidini, quien fue director nacional de aduana. ¿Se acuerdan lo que ocurrió cuando cayó allí? Elliot Ness, como le llamaron. Yo justo le estuve escribiendo a Licidini, está en Natal, ¿no? Y le hice una pregunta muy directa. Le digo, pero ¿vos dirías que el poder del contrabando compra al gobierno? Porque claramente compra a cientos de policías, aduaneros, etcétera, ¿no? Y él me dice, al gobierno, entre comillas, no. Pero sí a partes importantes, y no solo del Ejecutivo. Nosotros vimos archivar judicialmente cosas tremendas, algunas que si pudiéramos contarlas difícilmente nos creerían. Me acaba de escribir desde Natal Víctor Licidini, que me autoriza obviamente a citarlo. Ahora, es verdad que cada tanto hay algún procedimiento, algún operativo. Bueno, como vamos a recordar en esa nota del diario El País, a fines del año pasado fue que un funcionario de migración terminó separado del cargo por contrabandear, en ese caso, suplementos alimenticios que traían desde Paraguay. Sí, al día de hoy este funcionario está suspendido de su cargo. Por lo que tengo entendido, se está reintegrando ahora en unos meses. Pero al día de hoy hay gente que se dedica a traer esos suplementos, los venden en gimnasios y los traen desde Paraguay. No es que los compran en Argentina como estábamos hablando, no, van hasta Paraguay y los traen. Y allí también estamos hablando de que se paga entre 10 y 15.000 pesos para pasar estos productos. Hay gente que pasa, como decíamos, muchas veces al día, ¿no? Entrando productos de contrabando y pero ¿cómo este tipo la quinta vez que pasa en el día? ¿No llama la atención de las autoridades? Me temo la respuesta que me vas a dar. Bueno, en realidad también está arreglada la parte de Montevideo. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, el aduanero de Salto está comprado, pero alguien por arriba tendría que ver lo que está pasando. Justamente cuando hay operativos de control por fuera de lo que son los controles salteños, también se les avisa. Y por ejemplo, en el bagashopping, cuando va a haber un operativo, hay locales que cierran o guardan la mercadería. Y a su vez, cuando uno está por pasar el puente y ya pagó y ya tiene arreglado al aduanero y todo, y hay un control distinto, un aduanero distinto o un control diferente, hay un estacionamiento donde uno los que habrán pasado tienen que estacionar para ir a hacer migración, bajarse. Entonces la persona se queda allí en el estacionamiento y cuando el control termina, el aduanero le dice, bueno, ahora sí, podés pasar, si no, vuelve a Concordia, da una vuelta y viene más tarde. Es terrible. Por supuesto que entonces no solo está la coima para los funcionarios, sino que cuando se hace un operativo también los propios funcionarios, con esa corrupción que hay mediante, avisan y entonces bueno, sigue pasando lo mismo, o no pasa nada, mejor dicho. Repito, algo que hace años ocurre y estos
datos que estamos revelando nos lo pasaron los propios contrabandistas, ¿no?, con los que hablamos, ¿no? De hecho, yo no sé si esta persona o las personas con las que hablaste lo siguen haciendo ahora. Hay una que no y otro que sí. Una persona ya hace años que no lo hace, otro bueno, dice que lo precisa para alimentar a su familia, claro, su modo de vida, pero también hay personas que hace 10 años que se dedican a esto, pero además, una de las personas que hablamos estuvo 5 años ininterrumpidos trabajando como pasador y nunca lo frenaron, nunca tuvo un problema en la aduana pasando mínimo una vez por día, en 7 días, en 5 años. O sea, es impresionante la cantidad de cosas que entró y que pasó como si nada. Porque sabe cómo arreglar, ¿no? Mirá los mensajes que llegan, al fin hablan de ese tema. En el puente de Salto me cansé de ver a los de aduana pedir carne, pollo, cigarros y dinero, cada uno cosas distintas, para dejar pasar mercadería. Y hay que ver las casas y autos que tienen, ¿eh? Nunca posibles tener con sus sueldos, dice. Cuando los veía no tenía celular que filmara, si no los hubiera denunciado, dice este televidente. Tenemos un dato más, justamente, que es de ayer. Ayer aproximadamente por el puente pasaron 370 personas que hicieron migración para ir a Argentina. De esos 370, 75 eran contrabandistas. Eran de estas personas que pasan absolutamente todos los días. Todo se sabe, pero no todo se controla. Bicho, vamos con algunos de los mensajes que han estado llegando. Sí, tenemos un mensaje de Mario que dice: realmente todo se sabe. Esto es una verdad a gritos. Siempre lo supimos y lo vimos. Más los que alguna vez vivimos en frontera. El control solo es para el vecino que pasa el surtido. Y esa es la bronca de tanto. Dice, a mí me hacen lío y mirá la joda organizada que hay. Por una botella de aceite. Sí, la típica, ¿no? O con el surtido. Bueno, por supuesto que vamos a profundizar en esto. No se pierdan lo que viene dentro de unos minutos. Pero antes quiero hacerles una invitación para reflexionar. Porque más o menos no es igual. O sos enfermero o no sos enfermero. Y Solo Acompaña garantiza un servicio de acompañantes a cargo de enfermeros exclusivamente. Pensé en esto: si vos o alguien de tu familia requieren el servicio de un acompañante, ¿te da lo mismo que sea una persona que no tenga preparación a que sea un enfermero? Este es un diferencial que nadie más te da y es el compromiso de Acompaña contigo y tu familia. Acompaña enfermeros que te cuidan. Informate por el 0800 8939. Vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos. Yo sé que es tarde, pero a la vuelta, bueno, que se agarre el director nacional de aduanas, Enrique Cano. Estoy seguro que él sí no se va a ir a dormir y lo va a mirar. Hay gravísimas acusaciones porque estuvimos viendo el litoral con Argentina, pero ahora viajamos a la frontera con Brasil. Cámaras ocultas mediante, vean, un avance de lo que se viene en este contrabando por aire, mar y tierra, porque todo se sabe. Me encontré con un cargamento de cigarrillo grande y prendas de vestir. Eso deja que esto acá se carga siempre. A mí me llama poderosamente la atención de que el verso que vendía Canon hace 3 años atrás lo haya sacado de su diálogo. El guarda me dijo que quedara quieto, que lo que pasa acá dentro de la cabina, acá muere. La ley para mí es una sola: contrabando es contrabando. Yo voy a revisar el gasoil para saber qué gasoil tenía, si me daba para llegar al destino. Y ahí me topé con los bolsos negros grandes cargados. Mucho whisky llevaban. ¿Y usted no encontró nada? Sí, pero el juego político es ese. Seguimos con más Santo y Seña en vivo. Son las 12 menos 10 de la noche, pero parece que fueron las 10 de la mañana a jugar por el movimiento que hay en las redes, la cantidad de mensajes que están llegando hablando de contrabando. Excelente programa, Producción Nacional, Periodismo e Investigación, dice Diego. Puro bagallo, pura coima, puro contrabando, dice Martínez. Y después hay que escuchar a la COSE decir: el Uruguay está blindado. ¿Qué mangas dijo de...? Bueno. Otro dice: tendrían que ver lo que hacen, bueno, nombres personales no. Cada entrega de Santo y Seña es una cruzada libertadora. Los ciudadanos que recibimos esta información no podemos mirar para el costado. No es fácil, pero sabremos cumplir, dice Gustavo.
Y bueno, hablando de Santiago con Primo, dice, bueno, dicen que Artigas era contrabandista, ¿qué puedes esperar? Sí, también. Pero los tiempos cambian. ¿Qué tenés ahí? Sí, bueno, Lucía dice, cierto que los de la frontera siempre supimos esto y también nos beneficiamos de los precios. No seamos hipócritas. Claro. Estoy del otro lado. Sí, sí, obviamente, ¿no? Mucha indignación, otro dice, coimas aparte del sueldo que le pagamos todos para que protejan lo que no protegen, entre otras cosas el mercado interno. Bueno, impresionante informe. Y yo decía que quizás una de las denuncias más graves son las que se vienen a continuación. Habíamos viajado al litoral del río Uruguay, en la frontera con Argentina, pero también fuimos a la frontera norte con Brasil y con cámaras ocultas mediante van a ver las distintas modalidades de contrabando y lo que les pasó a dos personas. Por un lado, Horacio García Daglio, este jerarca aduanero que fue trasladado varias veces, y por otro lado, un chofer de ómnibus de transporte de pasajeros. Cómo vieron el contrabando que campeaba y cuando osaron hacer algo para denunciarlo, para combatirlo, cómo terminaron las cosas, porque todo se sabe. Hace 22 años que Mario es chofer de ómnibus. En 2013 entró a trabajar a una empresa de transporte que hacía la ruta hasta Rivera y a los 3 meses comenzó a notar irregularidades. Me encontré con un cargamento de cigarrillo grande y prendas de vestir, championes, escondidos en el cofre motor y arriba el tanque de gasoil. Tiré todo para afuera, bueno, ahí se me armó un tole y bueno. ¿Quién te vino a increpar? Un guarda. Eso, deja que esto acá se carga siempre. No toques que eso no se debe tocar. No toques que eso no se debe tocar. No te metas. No te metas. Digo, no, ¿cómo no me voy a meter si, escúchame, eso es bagallo, es algo ilícito eso. Por su parte, a principios de 2016, el aduanero García Daglio fue enviado a Río Branco. Cuando me dijeron dónde era, yo le dije, ¿estás seguro que soy yo el hombre ideal? Porque eso es una republiqueta que manda la política y yo no tengo cintura política. Dice, sí, pero justamente aquella aduana es un relajo y te precisamos a ti. Bien, para eso estoy yo. Estamos en Río Branco, sobre el puente Barón de Mauá. A mis espaldas está la ciudad brasileña de Yaguarón. Sobre el puente se encuentra la aduana uruguaya, donde Horacio fue trasladado como administrador. Esa aduana, como alguna otra, es un folclore especial. Son reductos que van quedando excindidos de la legislación uruguaya. Al segundo día ya me estaban poniendo trabas. Desde el alcalde, los ediles, los sindicalistas. Lo único que había empezado a hacer era empezar a ordenar la casa. El 85% de los funcionarios estaba de acuerdo. Realmente les agradó que viniera alguien a fin de hacer lustrar aquel escudo. En Río Branco comenzaron las presiones políticas y las amenazas. Fue tanta la presión política y la presión que ejercieron sobre el director nacional y él por la cadena de mando hacia mí que se tornó inviable manejar aquella aduana. Mario hizo su primer viaje de Rivera a Montevideo con el contrabando cargado en el ómnibus, pero denunció a sus superiores lo que estaba sucediendo. Hice una llamada a las 4 de la mañana a mi superior cuando iba en viaje, porque iba siendo amenazado en ese viaje. Avisé a mi superior, no atendió el teléfono. Cuando 6:30 de la mañana llegó al taller, él llegó y le conté lo sucedido. Y me dijo que quedara quieto y que cerrara el pico, me dijo. Cerrar el pico, me dijo. Yo quedé tranquilo pensando que él iba a tomar iniciativa de eso, y no fue así. A los 15, 20 días, en otra salida de Salto a Montevideo, ahí de vuelta, en la bodega del ómnibus y en la cabina del ómnibus arriba, atrás de las cortinas, estaba el cargamento de cigarros. El cargamento de cigarros. Ahí tiré todo para afuera de vuelta. Tuve una conversación con el guarda en la cabina, le preguntando qué era lo que estaba pasando, qué era aquello que estaba cargado en el coche. De quién era aquello, si él sabía. Y el guarda me dijo que quedara quieto, que no hiciera comentario ni en la cabina, porque esos son códigos de los compañeros, de guarda con chofer. Que lo que pasa acá dentro de la cabina, acá muere. Que lo que pasa acá dentro de la cabina, acá muere. Pero denunciar tiene su precio. Para García Daglio, los problemas con el sindicato y las presiones políticas no demoraron en llegar. El sindicalista pone, el administrador de aduana se tomó la ley en serio. Brillante argumento. No veo otra forma de tomarme la ley que en serio. Y no hubo manera de que el tipo entendiera, siendo un aduanero de años, porque están con la cabeza diferente. El político que fue a buscarme, el diputado Luis
Frati del Frente Amplio, llegó hasta las últimas consecuencias. No solamente fue a presionarme a Río Branco para que dejara de hacerlo legalmente correcto, sino que me dijo que esa aduana no la cambiaba nadie, que esto venía del tiempo Artigas, que no iba a ser cualquier administrador que le iba a cambiar, porque realmente tenía que hacer lo que habían hecho todos hasta ahora. Y realmente yo no entendía cuál era la insinuación de hacer lo que venían haciendo todos hasta ahora, pero no es mi forma de trabajar. Por su parte, Mario se dio cuenta de que cargar contrabando en los ómnibus era algo habitual, y en un viaje que salía de Paysandú le volvió a pasar. Cuando yo levanto el coche de los talleres, me dijeron que me habían cambiado de coche. Salí tranquilamente todo. Cuando voy en la terminal de Paysandú, yo voy a revisar el gasoil para saber qué gasoil tenía, si me daba para llegar a destino. Y ahí me topé con los bolsos negros grandes cargados. Mucho whisky llevaban muchos championes, ropa de vestir, también mucha ropa de vestir. Pero lo que más se cargaba era el cigarrillo. Y ahí fui amenazado por 2 compañeros. ¿Qué te dijeron? Que no tocara ahí porque si no yo no iba a salir de ahí. Y otra vez lo comunicaste. Siempre fue comunicado, siempre a lo superior y siempre a recursos humanos. ¿Y tus compañeros qué te decían? Que iba a tener problemas, que no iba a tener nunca un turno fijo, que iban a contarle a los cabecillas, a los dueños de mercadería, que yo me estaba negando a cargar, que yo tratara de entrar en el sistema porque iba a salir perdiendo, porque ahí mandaban ellos. También García Daglio tuvo problemas en un operativo que realizó en Melo, donde era el comandante de la operación. Durante el operativo, la fuerza política presionaba al director nacional y él, por la cadena de mando, hacia mí, preguntándome continuadamente cómo iban los procedimientos, qué era lo que estaba haciendo en Melo. Tal como se los informé, los 7 comercios, 10 comercios que teníamos marcados para intervenir, los intervenimos, en todos fueron habidos contrabando y se descomisaron. Sí, bueno, pero están diciendo que era muy poca cosa. No sé, la ley para mí es una sola, contrabando es contrabando. En los 7 comercios que hicimos en Melo, 4 toneladas de mercadería, un camión de la jefatura lleno, las camionetas de la aduana lleno, derecho a Aceguá. Y cuando estamos yendo para Aceguá, mi gente se cruza con un convoy recién largado de Aceguá. Camiones y camionetas embagalladas hasta el techo. Acostumbrados a trabajar, no dejan pasar la oportunidad, no preguntan a nadie, actúan inmediatamente por instinto. De los 5 vehículos, 3 se logran escapar, pero prenden 2. Esos 2 vehículos los llevan a la aduana de Aceguá. Se bajan los bagalleros, encaran a los aduaneros y les echan en cara porque otra aduana se había metido con ellos. Llaman al administrador de aduana y no tiene mejor idea que liberar el vehículo, cuando tenía que haber quedado preso. Era una camioneta hasta el techo de mercadería ilegal y el administrador de aduana la libera. Le tomo declaración a mi gente y lo denuncio. Lo elevo a la Dirección Nacional. Era para hacer una investigación, sancionarlos, sumariarlos y no sé en qué podría terminar. Ahí está, el administrador en el mismo lugar y los funcionarios en el mismo lugar. El contrabando tiene padrinos muy poderosos y tanto García Daglio como Mario lo sufrieron en carne propia. Yo le comenté al encargado lo que había pasado, lo que había sucedido, que seguía pasando las mismas situaciones, que yo estaba viviendo un momento muy difícil, que yo no quería eso, que no quería involucrar. No quería problemas. Los 3, 4 días, yo llegando de otro viaje, yo voy al roperito que tenemos de cada uno, de guardar sus pertenencias, bueno, y me encuentro todo deshecho. Y llamé a la gente del sindicato que se arrimara ahí, que fuera a ver eso que había pasado o que era grave. Y dijeron que ahí no había pasado nada. Lo que hizo toda esa presión, sobre todo de mi propia dirección, que no me respaldó en mi labor, sino que me daba para atrás para que yo dejara de hacer las cosas como suelo hacerlas, que es legalmente, porque nadie puede decir lo contrario, de que he actuado en forma ilegal en ningún momento de la vida. En 38 años de aduana nunca fui investigado. Entonces fue tanta la presión y tanto el odio, la incitación a la violencia contra la autoridad aduanera, de que me torné el enemigo público número uno. Según García Daglio, todo ese odio que generó por luchar contra el contrabando lo llevó a tener graves problemas. Era un operativo que ya se sabía que en tal turno iba a pasar tal cosa. Salgo de 33 hacia Río Branco revisando vehículos, cruzo uno, le salgo de atrás con el intermitente, sirena, para. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Fulano de tal, carné, quiero revisar su documentación, su vehículo, sin problema. Otro camión más atrás, lo mismo. El tercer camión, llego a atravesarme adelante, hace caso omiso a mis indicaciones, lo sigo de atrás con el intermitente, igual que los otros vehículos, con la sirena, se fuga a 20 kilómetros. Durante el trayecto yo llamo al 911, me identifico, paso la captura de la matrícula del camión para que lo paren más adelante.
Pero este buen señor entra en un lugar desconocido para mí, me bajo armado porque un camión que se dio a la fuga por 20 kilómetros es harto sospechoso y me bajo armado presumiendo de que pueden haber muchas más personas y que el camión iba cargado. Cuando me bajo mirando con todos los cuidados, veo que me ataca. Cuando me ataca, escondo mi arma y me defiendo solamente con una mano y con una mano lo reduzco y lo hago voltearse a la camioneta, el capó de la camioneta, donde lo inmovilizo y donde lo cacheo. Guardo mi arma y ahí aparece la policía. Se llevaron las actuaciones en la comisaría, donde hay una clara connivencia y familiaridad entre los agentes y el camionero en fuga. En definitiva, me pasan de la categoría de autoridad a culpable de algo que no sabía lo que era y me empieza a subir la presión y me da una CB. Me trasladaron y me desperté en Dolores, en mi mutualista. Finalmente, el camión no tenía ninguna carga y mientras García Daglio estaba internado, el hermano del camionero salió en varios medios de comunicación diciendo que el aduanero había apuntado a su hermano con un arma en la cabeza y que se había dado a la fuga creyendo que era alguien que lo quería rapiñar. Me llama el periodista. De lo único que yo hablo es en defensa de mi honor. De lo único que hago es, lo que dijo usted no es verdad. Las cosas se dieron así. Hay una prohibición en la aduana de no hablar de cosas, de secretos, de no hacer revelaciones, pero de salir a la prensa a defender el honor cuando se está hablando de una cosa totalmente incierta, debería contemplarse. Sin embargo, la aduana no me lo contempló, tomó en cuenta lo que dijo un camionero que se dio a la fuga y tomó en cuenta de que yo había hablado con la prensa y me aplicó los 6 meses esto de suspensión que estoy sufriendo hoy. Por eso es que ahora lo hago con más énfasis todavía. Por su parte, Mario también asegura haber recibido represalias por denunciar el contrabando dentro de los ómnibus que manejaba. En los alojamientos de la empresa no podía dormir, ahí yo estaba prohibido entrar. ¿Y dónde descansabas? En los pisos de los ómnibus que estaban parados en los talleres. Empecé a vivir un clima medio insoportable hasta que, bueno, un día saliendo de un viaje, llegué a la terminal 3Cus, me bajé del coche y, bueno, no sabía dónde yo estaba. Me fui al hospital americano a consultar a ver qué estaba pasando. Bueno, y ahí me diagnosticaron trastorno de ansiedad generalizada, insomnio, cansancio. Bueno, y ahí medicamentos y prohibición de manejar. Y me pasaron a psiquiatra y a psicólogos. Y fue mi primera baja médica que tuve. 9 meses tuve. Después de su primera baja médica, Mario volvió a trabajar con la promesa de su encargado de que todo iba a cambiar. Y cambió, pero para peor. Al reintegrarme seguí pasando por las mismas y cosas peores. Fui amenazado con revólver en la cintura, mis compañeros. ¿Un guarda que estaba armado? Estaban armados. Trabajé ese tiempo y vi que las cosas estaban complicando, que era gente muy pesada. Bueno, me empecé a sentir mal, me empecé con la misma situación de mal dormir, de no poder descansar. ¿Te pasó una vez de sentirte cansado de dormirte en la ruta? Muchas veces. La manera de parar el cansancio, echando agua mineral, agua que se compraba, eso me echaba. Yo siempre llegaba empapado de agua. Por su parte, García Daglio fue dado de alta y se reintegró a trabajar. Pero la enorme presión también le pasaría factura. Me recupero del ACV y me quedo a disposición de la Dirección Nacional y me dan unos trabajos de inteligencia para hacer en otros lugares y después me da un infarto, terminó operado del corazón con 3 bypass. Yo llamo a la empresa, aviso y me dijeron que dejara de problema, que sacara el turno porque no tenían gente. Mira que voy con un circuito, estoy con un colículo estricto y con calmante. Bueno, tuve que sacar el viaje. Cuando llego a Montevideo le muestro a los encargados. Me dice, bueno, te vas a Tacuarembó, estás con el viaje marcado. Era tanto el cansancio que, bueno, yo llegué, no sé cómo llegué a Tacuarembó. Descargué la gente y me dijeron que siguiera vacío hasta Rivera. Cuando llego a Rivera estaba con la camisa empapada de sangre. A las 8:30 de la noche me dijeron que ya tenía turno para las 24 para volver hacia atrás y yo le dije que era imposible, que yo no podía volver en esa condición, que no me sentía bien. Yo ya no veía casi y no salí ese día. Poco antes del incidente que dio pie a su sumario, García Daglio había vuelto a sentir el peso del poder y revela lo que le ocurrió. La inmiscusión del poder político en las labores de los organismos es siempre lamentable. Durante uno de los operativos, el director preguntaba, a ver qué está haciendo García Daglio, a ver qué está haciendo, que me están reclamando. Entonces me llamaban a mí y dice, ¿cómo vas? Estoy haciendo tal cosa. De noche, después de que entregué todo al juzgado de ese lugar, teníamos otra ciudad para hacer. Entonces me llama mi jefe inmediato y me dice, que te quede claro, si mañana no vale la pena lo que encuentras, no haga procedimiento. En la otra ciudad que nos tocaba hacer al otro día, intervenimos y de todos los locales me llamaban mis funcionarios diciéndome, jefe, acá hay, pero hay tanto.
Digo, bueno, no, dejen, porque ya tengo la orden de no meterme por poca cosa. Pero de noche le hago un informe a mi jefe diciendo, cúmpleme informarle a usted que, habiendo procedido en los 5 locales previstos, en todos fueron habidos contrabando, pero como no se llegó al mínimo exigido, no fueron intervenidos. Te podrás imaginar la respuesta, ¿no? Para atrás inmediatamente. ¿Cómo me vas a mandar esto por escrito? Porque todos hacen lo mismo. Te mandan la orden de hacer o de no hacer verbal y si no la haces tiene problema y cuando llego al juzgado aparece el titular de la sede. Dice, ¿y usted no encontró nada? Sí, encontré, pero aquí está la respuesta. Va a entender lo que le estoy diciendo. Cuando leyó se dio cuenta. No, pero no puede ser, dice, si había contrabando, yo voy todos los días. Sí, pero el juego político es ese. Se podrán imaginar que el otro día, en la tercera ciudad, no puedo ser más realista que el rey. No puedo ser más realista que el rey. Al día de hoy son varias las empresas de transporte que trafican contrabando desde Rivera hacia varios puntos del país. Algunas lo hacen como contaba Mario, cargando la mercadería en los talleres de las empresas, pero otras lo hacen en la calle a plena luz del día. Mediante cámara oculta, en 3 días detectamos 4 ómnibus de distintas compañías cargando contrabando en la ciudad de Libramento. Por hechos como estos, en 2013, varios choferes y guardas fueron procesados en Rivera por distintos delitos vinculados al contrabando. Pero nada ha cambiado. Yo cuando entro a la empresa, yo ya sabía que había gente procesada. ¿Estas personas que estuvieron procesadas en 2013 siguen al día de hoy trabajando en la empresa? Todos siguen trabajando en la empresa. Nunca tuvieron represalia ninguna, a no ser sus días de suspensión. Pero la empresa nunca lo cesó de sus cargos. A mí me llama poderosamente la atención de que el verso que vendía Canon hace 3 años atrás lo haya sacado de su diálogo, de que ya no importe, de que las aduanas en todo el país están desmanteladas. Lo que ha hecho es sacar gente preparada de algunos lugares para poner buenos mandaderos. Canon tiene en los lugares más redituables de la Dirección Nacional de Aduana gente millonaria. Agarras una bolsa y pones todos los directores de Canon y juntas 8 ceros verdes. Canon tuvo como mano derecha a un policía, amigo de él, recaudador, recorría el país recaudando, pidiéndole plata a los administradores, coima a los administradores. Y el que le daba es porque la estaba haciendo de izquierda. A mí no me pudo sacar plata. Y juntaba plata en todas las aduanas para la campaña de Canon. A cuyo lanzamiento nos obligó prácticamente a ir a todos los administradores en camionetas oficiales a figurar allá. ¿Fuiste? Fui, sí. No me lo podía perder a eso. Canon está utilizando la aduana como un escalón para su carrera política nacional o internacional. Mientras tanto, así como destruyó mi vida y mi casa ahora, él hace tiempo que está destruyendo la aduana. Va a decir que yo no tengo razón en una cantidad de cosas. Hay una cuestión, mi credibilidad está intacta, porque yo no he sido nunca investigado. Yo quiero saber usted cómo va a decir, director, de qué va a argumentar para decir que no sabe lo que está pasando en Puerto Camacho o todos esos lugares. Estupidez va a argumentar. Realmente no creo que pueda zafarse de eso. Me siento mal por no poder estar trabajando honestamente. Me costó eso, la salud, me costó el trabajo y bueno, quedé incapacitado con 50 años. Que las autoridades tomen carta en el asunto, que no permitan que eso pase porque hace mucho daño a mucha gente. A mí me gustaría que se hiciera justicia de esto. Con una convicción de que lo que he traído conmigo lo voy a seguir teniendo en estos años. Y con una seguridad de que el ideal no se vende y los principios y los valores no se compran. Por eso es que hoy abro el pecho y tiren nomás. Bueno, al hombre hay que reconocerle que da la cara, ¿no? Y tiren nomás, dice. Y él tiró munición pesada. Él está acusando al director nacional de aduanas, Enrique Canon, por un lado de darle una cantidad de contraórdenes cuando quería cumplir con su trabajo, que era fiscalizar como administrador de aduanas. Pero a su vez lo que escuchaban recién, que la mano derecha de Canon se pasaba recaudando el dinero de las coimas en aduanas del país. ¿Para qué? Para bancar la campaña política de alguien que, es verdad, en estos momentos está acompañando a Mario Vergara, que está renunciando al Banco Central para ser uno de los precandidatos del Frente Amplio. Intentamos hablar una vez más con el director nacional de aduanas, Enrique Canon, y lamentablemente silencio de radio, ¿no? ¿Qué respuesta obtuviste? No, ninguna. No me atendieron ni las llamadas, ni me contestaron los mensajes. Nada.
Yo, a ver, me imagino dos cosas, ¿no? Si te acusan tan gravemente de las cosas que García Daglio lo acusa a Canón, me imagino que le hará una denuncia, ¿no? Si te están falsamente adjudicando determinadas conductas que son claramente delictivas, vos no te quedás callado la boca, el que calla otorga, digo yo, ¿no? Lo otro que pienso es, si esto es verdad, entonces algún fiscal tiene que actuar, como hizo hace unas semanas el fiscal de corte Jorge Díaz, enviando un pendrive con el programa para que un fiscal de delitos económicos analizara ese contenido y citara a quien que tuviera que citar. En aquel momento también, Enrique Cannon. Hoy, con más razón. Pero aparte, García Daglio es un jerarca reconocido en aduanas. Leo uno de los mensajes que llegaron. Dice: Horacio García Daglio fue un excelente administrador en Paysandú. Cortó pila con los bolseros, ¿no? Agradezco no digan mi nombre, gracias, siempre el temor, ¿no? El hermetismo de los mensajes, ¿no? Sí, al día de hoy García Daglio está cumpliendo esta suspensión, donde no está cobrando un sueldo por haber hablado con la prensa, como veíamos pues, con el incidente con este camionero. Igualmente su deseo es no volver a la aduana, él quedó, por lo que me dijo, muy dolido por lo que pasó y por lo que pasa en la aduana y no quiere volver. Más allá de que uno cuando habla con él es su pasión, sí, eso se nota, lo ¿no? que se formó, tuvo cursos en Estados Unidos, en Corea, o sea, se ha formado para justamente poder trabajar en la frontera y bueno, fue lo que no pudo, entonces claro, no quiere volver. 38 años, ¿no? 38. Trabajando en aduana. Veían que también se hablaba de un diputado del Frente Amplio, ¿no? Luis Frati. Nos llegó otro mensaje ahora que dice: pregúntenle al señor diputado Frati por qué sacó la aduana de arriba del puente Magua, donde estuviste vos, ¿no? Y justamente García Daglio hacía alusión a eso, donde pasan la mayoría de los camiones que entran al Uruguay con mercadería de Brasil. ¿Hablaste con Frati? Sí, nosotros hablamos con el diputado, lo que nos dijo fue que en realidad al principio no entendía de qué le estaba hablando, le especifiqué, le dije el nombre del aduanero y lo que él me dijo fue que particularmente recuerda que hubo un incidente en Río Branco con el tema del 0 kilo y había muchos vecinos manifestándose y él lo que fue a mediar. Que no le dijo al aduanero cómo tenía que hacer su trabajo. No eso es lo que dice García Daglio. Que no es lo que dice García Daglio. Bien. Después lo que veían, el modus operandi de cargar los ómnibus de pasajeros con mercadería de bagallo, de contrabando. Eso también están llegando mensajes. Por ejemplo, dice: prefiero mantenerme de anonimato. En Melo, las empresas de línea, las que viajan Melo a Seguá todos los días, en todos los horarios, vienen llenos de contrabando. Descargan a media cuadra del puesto policial, a plena luz del día, dice uno. Otro dice: tengo un familiar que estuvo un año en aduana y tuvo que abandonar por presiones del jefe por querer parar ómnibus en Rivera. Había ciertos horarios y líneas que no se podían parar. Y decíamos, ¿no? A este lo tenés que dejar pasar. ¿Por qué? Porque es el que me pagó. Con él arreglamos, ¿no? Esto es impresionante, ¿no? Y te lo decía este chofer, también absolutamente decepcionado y dolido porque terminó pagando el pato por denunciar. Sí, es tremendo todo lo que vivió Mario, a quien le cuidamos la identidad por el miedo que tiene. Él perdió su trabajo, todavía hoy está con muchos problemas de salud a raíz de esto. Y a él lo que más le duele es que no le hayan creído en la empresa, porque en lo primero que pensó fue en la empresa. O sea, él me decía: yo podría haber ido a una comisaría directo a denunciar, y pensé que era la empresa donde trabajo, que me dio el trabajo, y bueno, y no le creyeron. Evidentemente estaban colgados en la joda, porque digo, habló con el jefe de recursos humanos, con el abogado de la empresa, y decían que él mentía. Pero bueno, lo vimos y hoy no pueden decir en estas empresas que no saben qué pasa. Nosotros estuvimos, eso fue en 3 días, vimos 4 ómnibus, sí. Y es impresionante como veían, es en la calle, en Libramento, van a la terminal con todo cargado, en la terminal levantan a los pasajeros y pasan por la aduana y no los revisan. A nosotros nos pararon en la aduana para poder salir de Rivera, pero los ómnibus se ve que no. Bueno, señores, hasta acá lo medular de este informe. Pero hablando de ómnibus, hay un video que se viralizó hace unos meses, creo que fue por el mes de mayo, donde también estaba el líder de la excursión que le daba indicaciones a los pasajeros con el bagallo que capaz que todos hicieron alguna vez, el bagallo de la chiquita, pero que habla también del mecanismo de la coima. Es imperdible. Vamos a compartir unos minutos de lo que uno grabó porque todo se sabe. Así no estuvieran las preguntas, nosotros lo explicamos igual porque tienen que saberlo. La reglamentación vigente
especifica claramente que son 5 kilos de alimentos, solo de alimentos surtidos, que usted puede pasar por frontera. Eso dice la reglamentación. El inspector está para hacerla cumplir. Obviamente mira para un costado con respecto a eso y no es gratis. A eso nos referimos, ¿no? Entonces, cuando uno le abre la bodega y ve tantos bolsos ahí abajo, dice, wow, cada bolso pesa más de 5 kilos, ¿no? Entonces eso hace proclive a que el hombre diga, bueno, este bolso se baja, este se baja, complete 5 kilos de alimento, el resto se queda. Para evitar esa situación es que desde hace muchísimos años, estamos hablando desde que comenzó la aduana en el Chuy y en el resto del país, se hace la práctica de dejarle una propina o una atención a los aduaneros. A veces es más, a veces es menos, depende de la excursión. Hay excursiones que son solo compras, que dejan hasta 10.000 pesos. Estamos hablando 250 pesos promedio por persona. Pero esos son los que vienen con todos estos portaequipajes llenos de cosas, adentro los asientos llenos de cosas, el baño lleno de cosas, y las bodegas que se parten. Y ya no parece un ómnibus, parece un semirremolque aquellos. Entonces, como son excursiones de los típicos bagalleros, ellos pagan mucho más y son otros códigos. Las excursiones de turismo, de placer como esta, que venimos a pasear, pero aparte venimos a hacer alguna compra, pasan por el filtro de, bueno, déjame algún mango, así te dejo pasar los pasajeros. Obviamente que eso de algún mango tiene más o menos un número dibujado, y es el promedio que yo les explicaba hoy por pasajero, y el dinero que yo acabo de poner de mi bolsillo también, que es por parte de la empresa, para completar la cuota. Esperamos que todos sean conscientes. ¿Todos están de acuerdo de lo que vamos a hacer? Levante la mano quien no está de acuerdo, no lo vamos a condenar ni a putear. ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Seguro, no? ¡Qué hipocresía, por Dios! Exacto. Canchero, aparte, ¿no? Sí. Y bueno, y la vaquita va a pagarle a los aduaneros. A ver, este es el contrabando el contrabando aceptado, ¿no? De que todos participan o muchos participan, que no se condena, no es el contrabando que estamos denunciando acá, que el contrabando ya como un negocio mucho más grande, más estructural, ¿no? Pero también hay obviamente corrupción de por medio. Y también están, bueno, hablando de contrabandos que no se condenan tanto y que son aceptados culturalmente, los llamados quileros en la frontera con Brasil, ¿no? Sí, y tan bien vistos son los quileros que les van a hacer un homenaje. Según la información que brindó hoy el diario El País, en la ciudad de Melo van a instalar 5 esculturas representando al pobre que va por el pan, que es la visión casi romántica que se tiene de estos pequeños contrabandistas. Así que bueno, tenemos el Baga Shopping y ahora el monumento al quilero. Estamos institucionalizando el contrabando, está claro, ¿no? Sí. Claramente los quileros, como decíamos, están lejos del gran contrabando, ¿no? Pero ¿por qué se van a representar de esta manera monumentos? Van a ser con figuras de hombres a caballo de 4 metros de altura, hechas con chatarra, por Nicolás Fariña. Ese es el proyecto, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con algo que hablaban recién, Aceguá, ¿no? Se van a instalar en Melo, en la ruta 8, en los canteros de acceso, el cantero del medio, en la parte del acceso que viene de Aceguá, ¿no? Que es básicamente lo que vincula a los quileros, porque precisamente Aceguá es un paso de frontera seca con Brasil y el bagallo en esa zona del país viene de hace muchos años. Obviamente los primeros quileros eran contrabandistas a caballo, ¿no? ¿Qué pasa? Y eso es lo que representan estas esculturas y quizás es una imagen distinta a la que tenemos hoy en la actualidad de los quileros, ¿no? Vamos a compartir una imagen precisamente. Ay, ay, ay. Eso que ven ahí en realidad... Hay un ser humano en una moto. Sí, se le ven los piecitos. Se le ven la patita nada más. Y mirá las garrafas, todo lo que lleva ese tipo, el quilero, sí, ¿no? En esa algún kilito de más tiene, sí. ¿No? Sí. Bueno, evidentemente, ¿no?, que el contrabando de garrafas es algo muy usual también. No es por eso que se fundió ANCAP, ¿no? Obviamente fue por otras cosas un poco más pesadas. Les quiero leer uno de los tantos mensajes. Hay uno que recién me escribía sobre los ómnibus y me decía, pues yo me acuerdo en la época de la onda y que decían, qué calor, che, que el aire acondicionado no funciona. No, tapaban los ductos con todo el bagallo que le metían del aire acondicionado, ¿no? Tremendo. La llamada viveza criolla. Y Ricardo también nos escribió un mensaje donde dice, en Villa Ancina los ómnibus vienen por minas de corrales con todo tipo de contrabando, ya que no existen aduanas. O sea que, ¿saben? Otra forma
de bagallar. Bueno, y para terminar, seguramente ustedes estén al tanto de lo que se está votando en el Parlamento, que los militares van a custodiar la frontera, un proyecto que fue aprobado en la Cámara Alta, ¿no, Fernanda? Sí, el Senado lo aprobó el martes y por esta ley los militares podrían realizar tareas hasta a 20 kilómetros de la frontera. Podrían hacer tareas de vigilancia y de apoyo a aduanas, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Ganadería. Igualmente tiene que volver a diputados todavía esta ley porque tienen que aprobar unas modificaciones propuestas por el senador nacionalista Javier García. Y la modificación más importante que propuso fue que los militares puedan informar directamente a los fiscales o a la fiscalía correspondiente de lo ocurrido, que no tengan que pasar por la policía así ahorrando un paso. Bueno, esto de la participación de militares en la frontera está tocando un tema muy candente, como es lo que está proponiendo Jorge Larrañaga, para combatir la inseguridad. Porque Larrañaga dice, bueno, los militares para esto sí, para lo otro no. Bueno, ¿cuáles serían entonces las funciones específicas de estos militares en la frontera? Bueno, podrían patrullar, controlar vehículos y identificación de personas, incluso detener delitos en flagrancia. Claro, esas son las potestades que tendrían una vez que se apruebe esta ley, que repetimos, falta la media sanción. Sí, ¿bien? a 20 kilómetros de la frontera, ¿no? De todas formas, vos podés poner militares, policías, podés traer a los de la CIA, que si los coimeás, poco va a importar. Hay quienes dicen, no, el militar es más difícil de coimear. Bueno, en definitiva, son esos mecanismos de corrupción los que hay que denunciar y los que hay que tratar de desarticular. Y bueno, estamos aportando nuestro granito de arena en ese sentido. Quiero mandar un saludo a la gente de la tienda del Espía, porque utilizamos cámaras ocultas, como vieron, para ver ese bagallo en los ómnibus en la frontera con Brasil. La tienda del espía.com.uy. Y ahora vamos a ver lo más importante de los últimos 7 días de la mano de nuestras santas noticias. Bienvenidos a estas primaverales, preelectorales, futbolizadas, bolsonarescas y santas noticias. Santo Brasil, santo, santo, meu coração, santo, santo. Y en la primera vuelta electoral ganó por paliza Bolsonaro, el sexista, homofóbico, militarista, evangelista, conservador, antiizquierdista y para muchos un adalid del fascismo contemporáneo. Por poquito gana directo, pero ahora habrá segunda vuelta con Lula preso y el país y la región en vilo por el sentido político y las consecuencias que tendrá la decisión final. Y hablando de decisiones finales, sigue y sigue la carrera electoral uruguaya. Que el PP que sí, que el PP que no, que mujer sí, que mujer no, que el Frente sigue con su competencia, en la que se destaca nuevamente el mismísimo Raúl, que volvió a insistir en su idea de seguir adelante. Y de paso, le volvió a echar la culpa de sus temitas al mismísimo Frente Amplio. Yo personalmente voy a seguir trabajando para asegurar que podamos ganar las próximas elecciones. No hice ninguna gestión que no estuviera en conocimiento de todo el resto del gobierno, del Ministerio de Economía, del Presidente de la República, del Ministro de Industria. Jamás hicimos nada que estuviera oculto. Fue siempre una gestión respaldada y acompañada por los dos gobiernos en los que me tocó estar al frente de la empresa. Y Lucía, que ya no sabe qué hacer con Raulito, le volvió a mandar un mensaje con cariño. Yo si estuviera en los zapatos de él, capaz que me ausentaba por un tiempo de la política para esperar esos tiempos. Pero Raúl, no hay caso, es cabeza dura. ¿Qué cosa, che? El único que está en el lugar de Sendik es Sendik. Y hoy estoy reconstruyendo mi actividad política con un enorme respaldo de muchos compañeros en todo el país. Pero como Lucía te dice una cosa, el Pepe te hace la otra, y Mujica no dudó en exhibirse con el joven maravilla en un acto explícitamente preelectoral de la 711. Eso sí, Asamblea Uruguay, Alianza Progresista y el Nuevo Espacio ya dijeron que apoyan a Martínez presidente. Así que esta carrera frentista recién empieza. Igual, che, pobre Danilo, porque además de la baja de perspectiva de la deuda por parte de la calificadora Fitch, que básicamente quiere decir que la mano viene complicada para las cuentas públicas, los numeritos del desempleo se agravaron. No estamos para nada cómodos con esta cifra.
Y bueno, hablando de numeritos, otro que se larga con lista propia es Mario Vergara. El presidente del Banco Central, apoyado por banderas de Liber, será otro de los nenes que quieren el trompo de la presidencia frente amplista. Santos cajeros explotados, con el de ayer en Sauce, en el que se llevaron 4 millones de pesos sin entintar, ya son 62 los robos a cajeros automáticos. Tan complicada está la cosa que el Banco República anunció que en algunos no se va a poder sacar dinero de noche. Y para peor, hay lugares como Los Cerrillos, que se quedaron sin un cajero en 22 kilómetros a la redonda. ¡Ja! ¿Y se acuerda de los 90 días de plazo que había dado el gobierno para que se entintaran todos los cajeros? ¿Se acuerda? Bueno, el plazo no empezó a correr porque el Poder Ejecutivo todavía no reglamentó el decreto. Estoy que exploto con esto. Santas pelotitas. Y el uruguayo se puso al rojo vivo, mejor dicho, al rojo, azul y blanco, con Peñarol, que marchó con el viejo Rampla y dejó a Nacional 4 puntos arriba en la anual, a la espera de un clásico caliente y definitorio, mientras la Celeste sin Suárez se va a jugar amistosos por ahí para mantener viva la llama, que según el maestro, a nivel de la dirigencia local, está bastante chiquita, así una llamita, nada. Si hacemos un campeonato de profesionalismo, peleamos el descenso con Bolivia en Sudamérica. Y así nos vamos, con la satisfacción del deber cumplido, con la frente en alto, con la humildad de los grandes, con la cita para una nueva entrega de este resumen noticioso que hemos dado en llamar... Mañana discutimos otra cosa. ¿Cómo? Santas noticias. Las santas noticias a cargo de Gustavo Fernández Insúa. Y vamos a concentrarnos ahora en el análisis de algunos de esos hechos que comentamos. Por ejemplo, el sorpresivo triunfo de Bolsonaro, que está muy cerca de ser el presidente de Brasil. Lo analizamos con Pablo Fernández y sus señas políticas. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, tenemos no es un muchos cumpleaños. globos, y que suben como Bolsonaro en las encuestas y en la votación, ¿verdad? Y la verdad que se están prendiendo las alarmas, ¿no? En Brasil, en la región, en Uruguay también, por esto que hace unos meses era impensable. Exactamente, y están soplando de alguna forma vientos que prendieron estas alarmas. Y yo lo veía en conversaciones con dirigentes del Frente Amplio, que realmente este triunfo de Bolsonaro, ahora estaba mirando las últimas encuestas de Datafolha, dice dan un 58% de intención de voto, lo cual es muy probable que gane. Realmente sorprendió, no solo por lo inesperado de un candidato que se había posicionado con discursos muy extremos, sino por lo cercano. Brasil está en el Mercosur, ahora a finales de fin de año hay una cumbre del Mercosur, sino también porque era algo que no estaba en los planes. Sí. Y eso está llevando a que, en Brasil, bueno, ya se sabía, ya estaba Temer, que no es un gobierno amigo del Frente Amplio, pero ahora se está dando que esa soledad en la que quedó el gobierno de izquierda del Frente Amplio en América Latina prendió las alarmas a un año de las elecciones. Por eso poníamos un poco la pequeña isla frente amplista en este océano latinoamericano y vemos en la placa a los 3 principales líderes del Frente Amplio solos, rodeados por algunos cocodrilos y tiburones. Bien, justamente todos recordamos los distintos gobiernos, y ahora lo vamos a estar analizando, ¿no?, de izquierda en la región y cómo el viento ha ido cambiando, ¿verdad? Y justamente de ese cambio de viento vamos a hablar a continuación. Fíjate que en el año 2011 la mayoría de los países de América del Sur estaban gobernados por partidos de izquierda, en algunos casos con varios años en el poder. Bueno, hoy en 2018 la situación es bastante distinta. Es bien gráfico en la placa, ¿no? Los gobiernos, los países que estaban en rojo en el 2011 estaban gobernados por líderes identificados en la izquierda. Hoy en 2018 los que quedan son Uruguay, que está Tabaré Vázquez aún, Venezuela, que se puede decir que es de izquierda, pero de democracia tiene poco, claro, con Maduro, y Evo Morales, que es el presidente de Bolivia. Y Lenín Moreno en Ecuador, muy crítico con Rafael Correa, quien está en la mira de la justicia. Exactamente. Bueno, estos vientos regionales también empezaron a mover dentro del electorado del Frente Amplio y de las proyecciones futuras. ¿Qué es lo que el viento se está llevando? El viento se está llevando es principalmente los gobiernos amigos. Son una de las primeras cosas que se lleva en las proyecciones del Frente Amplio de intentar, obviamente, quedarse con un cuarto gobierno. Pero no solo eso.
también se está llevando las promesas que hemos hablado en columnas anteriores, donde esas promesas de campaña que hay menos tiempo para aplicarlas, también se las está llevando. ¿Te acordás de la promesa que había hecho Tabaré Vázquez de que no iban a aumentar los impuestos? Bueno, es una promesa que en realidad sí, se evaporó porque aumentaron la carga tributaria, ¿no? Una de esas promesas es el déficit. Ya se da por descartado que se pueda cumplir con esa promesa de bajar el déficit. Ah, sí, 2,5% del PBI, como estamos en el 4%. Y vinculado al déficit... La inflación. La inflación que hace que Uruguay esté caro, y lo vamos a ver, por ejemplo, en las vacaciones, donde muchos argentinos venir a Uruguay, no solo para los uruguayos es caro, sino también para los argentinos. También el dólar, vinculado con los argentinos, también es otra de las cosas que se ha ido para arriba. Ahora con el tema de Brasil se ha amortizado un poco. Y recién hablamos del último dato de desempleo que superó el 9%. Bueno, el desempleo es otro de los temas que está complicando y se le está yendo al gobierno de las manos, que eso notoriamente está teniendo un impacto en una noticia que tuvimos esta semana, y es el grado inversor. Sí. Esto es algo quizás difícil de explicar, pero que es muy importante para la plaza económica y para las distintas decisiones de gobierno. ¿Qué es el grado inversor? Es una chapa que se le ponen ciertas calificadoras internacionales que lo que dice es: Uruguay es confiable, se puede invertir con confianza y con seguridad. Bueno, la consultora Fitch dijo que esto está en análisis, y lo puso en perspectiva negativa. Entonces, de alguna forma, según lo que hemos podido hablar incluso con los analistas internacionales, el grado inversor corre riesgo, e incluso se corre riesgo de que se pierda en medio de las elecciones. ¿Eso qué quiere decir? Si parece el grado inversor, no sos confiable, entonces si te prestan dinero que vas a precisar por el déficit que tenés, y te lo van a cobrar muy caro, ¿no? Lo cual complica aún más la situación. Y una de las cosas que va a encarecer mucho, y es muy importante, es la inversión para reconstruir el ferrocarril central, clave para la instalación de UPM. Es un tema clave. ¿Qué otro globo se está llevando el viento? Y otra cosa de las cosas que se están yendo son los caudillos del Frente Amplio. Esas figuras claves que en momentos donde está complicado tienen que salir a la cancha, no están. Los veíamos solos en esa isla, pero no van a jugar. Ni Mujica, ni Vázquez, ni Astori. Y bueno, y en ese plan, sin duda, lo que también se está yendo, y lo veíamos hoy con la última encuesta de Opción Consultores, son los votos. Una encuesta de Opción Consultores que ¿cuánto le da al Frente Amplio? 25% de intención de voto. O sea, si las elecciones fuesen el domingo, el 25% votaría al Frente Amplio y el 30% al Partido Nacional. Es la que más bajo le da al Frente Amplio. La de cifra se conoció hace unas horas, le daba mucho mejor al Frente, le daba unos puntos arriba del Partido Nacional, pero aún así, esa que es la que mejor le da, comparado con 5 años antes, o sea, a la misma altura del periodo del gobierno anterior, el Frente Amplio en aquel momento estaba más de 10 puntos por encima de lo que está marcando hoy. Pero no solo los votos, también el apoyo, porque dirigentes que apoyaban al Frente Amplio, que quizás no tienen votos, por ejemplo, Esteban Valenti, Gonzalo Mujica, también están yéndose. Bien. Hay un gran debate que está dando el Frente Amplio, que por algo pospuso el plenario que estaba previsto para este fin de semana, y es encontrar al candidato en este escenario tan complicado. Por eso, como vamos a ver en la siguiente imagen, se está muy lejos del candidato único, más allá de que hay algunas caras muy conocidas. En el Frente Amplio hay como dos palabras que son claves, que son unidad y fraternidad. ¿no? El compañerismo. Y dentro del Frente Amplio siempre decía, bueno, la candidatura única. Durante muchas elecciones hubo candidatura única. Eso se olvidó en la campaña donde Mujica resultó electo, que se discutió las candidaturas múltiples y tuvimos a Astori, Mujica y a Carámbula. Esa fue la elección donde hubo 3 candidaturas. En la pasada fue el candidato natural, se decía Tabaré Vázquez, acompañado de Constanza Moreira, que sabía que no tenía oportunidades, pero acompañó. En esta campaña se está lejos del candidato único y se está pensando cuál es la estrategia para tratar de mover el electorado. Candidaturas múltiples. Y ahí vemos 5 caras. Sería algo que no se ha dado hasta ahora. Yo veo 4 caras, ¿no? 4 caras y una incógnita. A ver, la más conocida, sí, obviamente, Daniel Martínez, Carolina Cose. Por eso en una primera línea con las chances de ganar esa interna. Sí, son los dos favoritos Martínez, los dos obvio, fuertes, ¿no? Exactamente. Luego tenemos al Boca Andrade por el Partido Comunista, Mario Vergara, que está Mario dejando Vergara, la presidencia del Banco que Central. lo dijimos hace un mes, iba a ser candidato. Y hay la posibilidad de más candidaturas. Lo dijo José Mujica, el senador, dijo, van a aparecer más figuras. Y por eso se pospuso el plenario. No solo para
dar más tiempo, según el MVP, a tratar de convencer a Mujica, algo que Mujica tiene descartado, sino también para intentar conseguir esa figura que logre generar entusiasmo. Bueno. Y al mismo tiempo para analizar el programa de gobierno que se está discutiendo en las bases, que es muy amplio y según cuentan los propios Frente Amplistas, es muy vago. Se está tratando de conseguir un nuevo relato para tratar de salir a conseguir esos votos. Bueno, va a ser una pausa el Frente Amplio. Exactamente. Entonces, nosotros también vamos a hacer una pausa y le proponemos tomarse unos segundos de reflexión, si habrá cosas para reflexionar con todo lo que vimos, y disfrutemos de un buen café senior. Nada mejor para una pausa de relax que un café bien fresco y natural como Café Senior para sentir más la vida. Probalo. Y si pudieras oír el verdadero sonido de la lluvia, nada como un café fresco para sentir más la vida. Y Café Fresco es Senior, de la selección de granos al envase. Senior hace todo para llevarte un café siempre fresco. Senior, café fresco para sentir más la vida. Señores, son los últimos minutos de este Santo y Seña. Gracias por estar ahí hasta esta hora, 1:45 de la mañana. Pero ya ven, hay muchos que siguen escribiendo, no dan crédito a las cosas que hemos denunciado en cuanto al contrabando. Hay uno que le encanta el gato que dice Raúl de la Santa Noticia. Bueno, ¿algún saludo para despedirnos? Sí, para la barra del Forward y en especial para Sergio Cámara, que está cumpliendo años. Un abrazo. Muy bien, ¿vos? Yo a mi amiga Aldi, que cumple este fin de semana. Un beso para ella. Bueno, muy bien. Patricia Martín me dice que quiere agradecerle encarecidamente a todos los que dieron su testimonio. Es verdad, son claves para que todo se sepa. Hay gente que sabe, pero que tiene que animarse a hablar. Y aún protegiendo la identidad y demás, es muy difícil porque hay intereses pesados en juego. Sí. Gente que depende del laburo para seguir comiendo y se la juega toda. Así que gracias a ellos, a todos los que dan su testimonio. Y nos están viendo desde Brasil. Sí, señor, me dice Freddy, un amigo, por internet, así que mandar saludos si podés a Jorge Villarrubia, fanático del bolso. Además, cómo no, Jorge, abrazo grande. Y bueno, no vamos a hablar de fútbol, la dejamos por acá, calladitos la boca. Ya, estamos 4 puntos arriba, falta poco para el clásico. Ya se fue el Periomancha, así que... Nos despedimos y será hasta el miércoles que viene con más Santo y Seña, porque todo se sabe. A dormir. Chau, chau.